a los amigos del grupo de la división de cooperativas. Entonces, muchísimas gracias. Estoy aquí con Diana Borda, de la Secretaría General y de Asuntos Gremiales, pues con esta charla entonces, donde ella nos las va a presentar y yo la voy a compartir con ustedes. A Hernán, a todos, a Carmenza, un saludo muy especial. Muy bien, más o menos nos vamos a demorar unos 45 minutos chéveres aquí esta tarde de jueves para hablar de este tema de institucionalidad cafetera que es tan importante. A propósito, estaba viendo una columna del doctor Luis Carlos Villegas, exministro de Defensa, que fue secretario general de la Federación y que es un analítico muy serio de esta actividad, y él comentaba en esta columna del periódico El Tiempo, hablando de la importancia del café y de la institucionalidad cafetera en esta pandemia que todos estamos viviendo y que con seguridad vamos a salir adelante. Y me llamó la atención como el buen resumen y el aporte que ha hecho la Federación Nacional de Cafeteros y la institucionalidad cafetera en esta pandemia. Pues bien, yo quiero empezar contando una pequeña historia que nos debe originar una reflexión. Es una especie de anécdota más bien. Un joven bajó de una montaña y se encontró con un anciano y le preguntó: ¿oíste, anciano, qué clase de personas viven en este lugar? Y el anciano le dijo: ¿usted por qué no mejor me cuenta qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Y el joven le dijo: no, en el lugar donde yo vengo viven personas pesimistas, amargadas, no progresistas, no participativas, no se proyectan, no sueñan. Y el viejito le dijo: lo mismo has de encontrar aquí. Y más tarde otro joven bajó de otra montaña y se encontró con el mismo viejito y le hizo la misma pregunta: viejito, ¿qué clase de personas viven en este lugar? Y él le respondió de la misma manera que al primer joven: ¿por qué no me dice más bien qué tipo de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Y el joven le dijo: en el lugar de donde yo vengo viven personas pesimistas, echadas para adelante, de proyección, soñadoras, amigables, de buen sentido del humor, participativas, progresistas. Y el viejito le dijo: lo mismo has de encontrar aquí. Y otro anciano que estaba con el viejito le dijo: mire, ¿usted por qué da una misma respuesta para dos opiniones tan distintas? Y el viejito le dijo: porque cada uno en su interior lleva el medio ambiente que quiera. Si uno tiene pesimismo por dentro, eso va a llevar con quien se encuentre. Si uno, por el contrario, es optimista, participativo, eso va a encontrar donde llegue, porque a decir verdad, cada uno irradia el medio ambiente que quiera. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque ustedes, amigos de las cooperativas, yo sé que el Quindío no están, pero sí están de Cundinamarca y de Antioquia. Nosotros, nuestra actividad en el relacionamiento, pues la generamos en la medida en que lo que sintamos por dentro lo compartamos con quien llega a la cooperativa, o al punto de compra o a cualquier actividad cooperativa, porque aquí estamos hablando con ustedes que conocen muy bien este tema, no solo por el ejercicio físico de la compra del café, sino por la formación integral que nos da como empleados de una institucionalidad cafetera en un relacionamiento que, claro, el ejercicio físico y concreto es el de la garantía de compra, pero detrás de eso hay todo un enfoque integral que puede ser muy bien aprovechado en las relaciones comunicacionales de ustedes con todos los que llegan a la cooperativa. Muy bien, avancemos, Diana, y verá. Y hablamos de institucionalidad y ahora vamos a entender claramente qué es, porque es una palabra un poco extensa, pero es mejor bajarla un poco y explicarla. Entonces, miremos un poco qué es, un poco las cifras de la caficultura colombiana para mirarlas y analizarlas. Ustedes saben que tenemos 540.000 productores. En un estudio que hizo el doctor José Leibovich en un cruce con el CISBEN, marcaron más o menos 540.000 productores y alrededor de 480.000 familias. Y el doctor José Leibovich nos decía que las personas que viven alrededor del café no son 2 millones de personas, como siempre hemos dicho, no, son alrededor de 1,5 millones de personas. Tenemos 850.000 hectáreas en café. Por eso yo siempre he dicho que el café fue, es y será. ¿Qué tal que no tuviéramos café? ¿Qué sembraríamos en 854.000 hectáreas? Son 657.000 fincas, la mayoría pequeñas, eso sí. El 96% tiene menos de 5 hectáreas, ya lo sabemos. El café es muy importante desde el punto de
730.000 empleos directos. La pregunta es, en el café en esta pandemia, ¿con cuántos empleos contribuyó a reemplazar a muchos que estaban desempleados? Recordemos que hubo muchas personas en los municipios, en las ciudades, que dejaron su trabajo y encontraron una puerta abierta en la actividad cafetera. Eso es muy importante. Hay una edad promedio de los cafetales de 6.8 años, una densidad de 5.200 árboles por hectárea. Esta presentación la compartimos sin ningún problema con todos ustedes, para eso es. Y hay un porcentaje de tecnificación supremamente interesante. El 85% de nuestros cafetales son tecnificados. Y recordemos que es un café tecnificado. Un café tecnificado es de buen trazo, de una variedad certificada, de una densidad por encima de los 2.500 árboles, de tal manera que tenemos un parque cafetero fundamental para los próximos 20 años. Y eso es una garantía de mantener, si conservamos las prácticas agronómicas adecuadas y por supuesto tenemos un buen clima, podemos generar una sostenibilidad en la producción alrededor de los 14 millones de sacos. Tenemos 603 municipios de 1.101 municipios, de tal manera que la presencia del café es fundamental, y ahí está pues cómo está distribuida la caficultura al sol y a la sombra y a la semisombra. 62% al sol, la mayoría. Eso es por las condiciones, digamos, ambientales de cada zona. No es que la federación, porque esa es una crítica a nuestra institucionalidad, que la federación acabó con la sombra, no, es el comportamiento del café de acuerdo a una oferta climática. Yo llevo 38 años en la federación y cuando escucho esa crítica siempre rebujo digamos que los cajones de los escritorios, a ver dónde está la orden. Yo también fui gerente técnico y tampoco dimos ninguna orden de tumbar el sombrío. Eso sería una horrorosidad. Entonces es fruto de la oferta ambiental propia. Y tenemos un porcentaje de variedades resistentes muy importante, el 83%. A ver, caballeros, aquí hay que decirlos, pero dimensionarlas, porque para eso tenemos que conocer todo lo que hay detrás de esta institucionalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque estas cifras tienen mucho análisis detrás. El tener el 83% de variedades resistentes le implica a los cafeteros y al país un ahorro de 200 millones de dólares, porque eso valdría controlar la roya si tuviéramos que fumigar con algunos productos, algunos cobres, etcétera, que se utilizan mucho para el control de la roya, de tal manera que aquí el ahorro es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad de la caficultura. El café es el 6.6% pues, de las exportaciones. Muy bien, sigamos avanzando. Estamos hablando de institucionalidad y ya vamos a desglosar esta palabra. Muy bien. Además, institucionalidad es una palabra, les decía, que es muy larga. No es la más larga. La más larga es electroencefalografista. Dice por ahí Juan Gosaín en un libro. Esa sí es larga. Institucionalidad también es un poco larga. No me van a decir que no se preocupen. Pero institucionalidad también es una palabra larga. A veces es difícil de entender. Y uno pudiera preguntarse, en lugar de definir qué es institucionalidad, uno pudiera preguntarse, ¿cuándo siente un cafetero que hay institucionalidad? Y el ejercicio que ustedes hacen de manera integral representa un aporte muy importante a la definición de la institucionalidad. Porque muchos cafeteros me han dicho, mire Carlos Armando, yo siento que hay institucionalidad cuando no tiene dónde vender el café. Están hablando del cooperativismo caficultor. Uno siente que hay institucionalidad cuando puede participar. Me estoy adelantando a una diapositiva posterior, pero no importa. ¿Cuándo siente más un cafetero que hay institucionalidad? Cuando tiene un lugar virtual o material o físico donde llegar, donde quejarse, donde proponer. ¿Cuándo siente un cafetero que hay institucionalidad cafetera? Cuando están trabajando por su desarrollo humanístico. ¿Cuándo siente un cafetero que hay institucionalidad cafetera? Cuando ve una camiseta amarilla, un extensionista, cuando ve al gerente en el conversemos, cuando se siente escuchado, cuando él puede hacer parte de los proyectos, de las propuestas y las realizaciones. Un líder cafetero, yo creo que un líder nace es cuando, devuélvase Diana un segundito, hágame el favor. Yo creo que un líder cafetero, lo que es la federación, yo creo que un líder cafetero, creo yo que un líder cafetero, ¿dónde nace un líder cafetero? Nace en el inconformismo. Eso está bien. Entonces necesitamos líderes inconformes, pero que hagan propuestas.
Y para hacer propuestas necesitan ser escuchados, y eso también escuchados. Y eso también es institucionalidad. Por eso la federación, desde 1927, más o menos en general, yo sé que esta definición es un poco nueva después de la reforma de estatutos, pero el concepto se ha manejado y se ha mantenido a través del tiempo. Pero hoy la definición de lo que es la federación es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter gremial, y unas palabras muy importantes que refuerzan mucho el concepto de institucionalidad. Es democrática, participativa, pluralista, pluriétnica, multicultural, deliberante y no partidista. Es decir, no tiene color político, pero sí puede tener el mejor movimiento político. Pues claro, para el bienestar. No necesitamos casarnos con un color de un partido político, pero sí relacionarnos. La prueba es muy clara. En esta pandemia, el relacionamiento con los líderes políticos ha sido incuestionable. Desde el presidente, desde los ministros, desde los dirigentes regionales. Entonces, ese relacionamiento con la clase política ha sido fundamental para lograr muchas cosas. ¿Qué es la misión? Ahí está, como ustedes la están viendo, estamos trabajando por la prosperidad y el interés general de los productores, y ahí está el objeto: orientar, organizar y fomentar la caficultura colombiana para que sea rentable, sostenible y mundialmente competitiva. Avancemos y verá. Sigamos hablando un poco de todos los elementos que acompañan el concepto de la institucionalidad. Es el Fondo Nacional del Café, y esto es muy importante desde la garantía de compra. Ustedes saben que el fondo fue creado en 1938, el presidente era Eduardo Santos, el ministro de Hacienda Carlos Lleras Restrepo, y acuérdense, es una contribución que pagan los caficultores, que aportan los caficultores, de 6 centavos de dólar por libra, que lo maneja la Federación Nacional de Cafeteros y no ninguna otra institución. ¿Por qué lo maneja la federación? Porque la federación es la digna representante de los cafeteros, porque cada 4 años esta federación se legitima. Entonces se gana el derecho a manejar los recursos del Fondo Nacional del Café. Si aquí en las elecciones cafeteras la votación fuera del 1%, pues el gobierno va a decir: ustedes no representan a nadie, no tendrían el derecho de manejar la federación. Entre otras, porque cualquier decisión que se tome alrededor de las cooperativas, en términos económicos, muchas de esas inversiones precisamente de este fondo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sigamos y verá. Y avancemos en otra serie de conceptos. ¿Qué hace el Fondo Nacional del Café con esa platica que se recoge, que es insuficiente para tantas necesidades? Pues a ver, el fondo interviene, o mejor, invierte en extensión rural, en las funciones de comercialización, en la investigación, en la garantía de compra, en el control de calidad, en la inversión social, en la promoción y publicidad. Pero ahora comentaba el gerente que ha salido otro bien público que no esperábamos. No lo esperábamos con la intensidad de este momento. ¿Y cuál es ese bien público? Pues el de la conectividad. Entonces, también ya hay una serie de relacionamientos políticos para que podamos tener conectividad en muchas partes del país, porque la ruralidad tiene problemas serios de conectividad. Que hagamos esfuerzos, que haya cafeteros que se suben a parar unos palos de mango a ver cómo se conectan. Pues eso es otro cuento, y eso es fruto de esa responsabilidad gremial de muchos líderes para participar. Pero en general sí tenemos zonas todavía muy deprimidas en términos de conectividad. Por ejemplo, Boyacá, miren, estamos organizando el Congreso Cafetero, que va a ser virtual. Vamos a conectar a los principales y suplentes. Y el esfuerzo que estamos haciendo es gigantesco para lograr que cada uno de los 180 miembros de ese Congreso Cafetero se puedan reunir, de tal manera que aquí hay otro bien público que la institucionalidad está mirando: cómo logramos tener una conectividad en un tiempo ágil y una cobertura supremamente interesante. Muy bien, sigamos avanzando y verá. Entonces miremos lo siguiente. Aquí está pues un poco detallada algunos bienes públicos, la garantía de compra, la investigación, que es fundamental. Aquí desde el punto de vista conceptual hay que entender que la investigación es el que le da soporte a todo lo que dicen los extensionistas. Mal haríamos nosotros en pregonar una serie de recomendaciones que no estén respaldadas por la investigación científica, porque esto es muy serio. Nos podríamos hasta tirar la economía de un país por dar recomendaciones no sustentadas debidamente
por un proceso de investigación. Y afortunadamente esa investigación, ese centro creado en 1938, aquí en esta federación, en esta institucionalidad cafetera, uno habla siempre de organizaciones que tienen muchos años de haber empezado, que tienen un recorrido. Entre otras, si uno busca en el diccionario qué es institucionalidad, también una definición son organizaciones que prestan bienes públicos y que se han ganado el prestigio a través de los años. Entonces la federación fue creada en 1927 y se ha ganado un prestigio a través de los años. Mire que acaba de quedar en el puesto 57 de las 100 empresarias, de las 100 empresas con un mejor gobierno corporativo. Y el primer lugar ocupó la federación en empresas que tengan que ver con asociatividad, y eso salió ayer. Entonces, también es muy importante reconocer que el tiempo que llevamos como organización nos da un soporte para definirnos como una verdadera institucionalidad. Ahí está pues lo del servicio de extensión, lo de la publicidad y la promoción, todo lo que ha representado Juan Valdés para el conocimiento del café colombiano y la marca Juan Valdés. Muy bien, sigamos avanzando y verán. Entonces miremos ahora sí unos conceptos un poco más, lo que ahora sí retomemos un poco lo que les había comentado. ¿Cuándo siente un cafetero que hay institucionalidad cafetera? Yo ya les mencioné, repasemos algunos conceptos. Entonces, Diana, la siguiente. Un cafetero siente que hay institucionalidad cafetera cuando ve que están trabajando por su bienestar, cuando ve, por ejemplo, que los están escuchando, que pueden participar. Esto es muy importante. El gerente, en los conversemos que hace el gerente, que lleva 18 conversemos este año, él insiste mucho en que el objetivo de esos conversemos como soporte al concepto de institucionalidad es que los cafeteros puedan ser escuchados porque ellos son los que nos determinan el rumbo de esa caficultura. Además, porque en esos conversemos van muchos líderes que escuchan a la base gremial en una democracia representativa supremamente interesante. Es muy importante este concepto y es que un cafetero, bueno, los cafeteros nos han dicho que hay institucionalidad cafetera cuando hay cobertura de toda la cadena del café, es decir, la federación no solamente trabaja en el cultivo, sino también en el beneficio, y sino también en la tostión, y en la molienda, y en el valor agregado, y en la publicidad, y en la promoción, y en la tasa, y en el consumidor. Son todos los procesos de la cadena. Ese es un concepto supremamente profundo de institucionalidad, porque cuando una institución solamente eso es un enredo. Nos falta un componente importantísimo de la institucionalidad, que es la cobertura de todos los pasos de la cadena. Y un cafetero siente institucionalidad cuando, por supuesto, está el servicio de extensión, que es un acompañamiento permanente, frecuente. 1.000.000 de contactos tuvieron los extensionistas cuando trabajaron desde la casa, y el doctor Hernando Duque, gerente técnico, claro que lo dice con orgullo, claro que lo dice con pasión. Es que vía teléfono, WhatsApp, siempre estuvimos ahí, porque yo creo que un concepto importantísimo de la institucionalidad es el acompañamiento. Es el acompañamiento cuando una agente de compra asesora, guía, aconseja, orienta a todos los que llegan a vender su café. ¿Por qué? Porque todos pensamos en un objetivo, que es el bienestar del cafetero, y no ningún otro objetivo. Por eso es muy importante retomar que el objetivo de nosotros es buscar la rentabilidad y ese bienestar y no ningún otro interés. Y que es muy importante resaltar, como les digo, el relacionamiento con la clase política para buscar ese bienestar. Muy bien, sigamos avanzando. Yo sé que ustedes pueden tener algunas opiniones, escribiendo en el chat, y ahora dejamos unos minutos para las respuestas. Miremos un poco el detalle de los órganos de gobierno de la federación, que también es muy importante desde el punto de vista de la institucionalidad. Lo primero, los comités municipales de cafeteros. Ustedes saben que un cafetero puede tener cédula cafetera si tiene media hectárea y 1.500 árboles. Hoy día, por supuesto, hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros, pero los federados que pueden elegir y ser elegidos son los que tienen cédula cafetera, que son esos 390.000.
¿Quién dijo eso? Los mismos cafeteros en los estatutos. Y entonces los comités municipales de cafeteros son organismos de representación de los municipios. Un municipio tiene derecho a tener un comité municipal de cafeteros cuando tiene 400 cafeteros cedulados, cuando produce más de un logro impresionante y muy exclusivo de la federación. ¿Cuántos son los miembros de un comité municipal? Son 6 principales y 6 suplentes. En la pasada reforma de estatutos, algunos cafeteros propusieron que ese número fuera impar, porque de pronto en las decisiones era más fácil votar, entonces que fueran 7 para que hubiera siempre una mayoría cuando votaban. Pues los cafeteros analizaron muy bien y no quisieron. Dijeron, dejemos los 6 principales y 6 suplentes, lo mismo que en el comité departamental, porque aquí nos gusta desconcertar y no hacernos contar. Eso es bien interesante. Eso quiere decir que los cafeteros dentro de su organización municipal gremial se ponen de acuerdo. De pronto hay unas diferencias y ven que hay 3 y 3, pues alguno de los dos grupos cede teniendo en cuenta las exposiciones argumentativas de los otros, porque están pensando en el bienestar del cafetero y no hay necesidad y ceden y concertan. Ese es un ejercicio de madurez gremial. Ese es un ejercicio de madurez institucional fundamental que hay que defenderlo a capa y espada. Y mire que yo me emociono cuando hablo de estas cosas, porque creo yo, ese es un hecho que evidencia mucho la cultura política gremial madura, es decir, tiene mucha madurez esa cultura política gremial de la federación. Muy bien, avancemos y verá. ¿Qué organismos siguen? Los comités departamentales. Ustedes saben que hay 15 comités departamentales. Para que un departamento tenga derecho a un comité departamental, tiene que tener el 2% de la producción. 23 departamentos que cultivan café. Uno va a las oficinas coordinadoras Meta, Casanare y Caquetá, si mal no recuerdo, son como unos 10.000 productores. Pues sí, no tienen un comité departamental. Tal vez Támara tiene en Casanare un comité municipal, pero también son cafeteros que pagan contribución, que deben ser atendidos, que deben ser escuchados. Allá también hay extensionistas también de mucha pasión. De pronto con unas condiciones un poco más complicadas que el resto del país. Es muy bueno también entender cuál es la realidad rural cafetera en muchas regiones del país. Y si hay debilidades de conectividad en algunos departamentos, allá sí que hay. Y debilidades de otro tipo de cosas. Las vías terciarias, por ejemplo. Miren, en el Meta, en el Casanare, 80% de las viviendas no están electrificadas. ¿Qué tal? Entonces, esta es una realidad que también tenemos que conocer y que muchos cafeteros de esa zona son cafeteros por la confianza que sienten en una institucionalidad, porque son zonas que han vivido procesos de violencia muy complicados y los cafeteros ven una seguridad y una confianza en una institucionalidad cafetera. Y si a eso le agrega que la oferta ambiental para el café sí funciona, pues se adhieren a la federación. Es todo un análisis que los directivos y los líderes generales hacen para yo no a comprometerme a decir que es que está abierta pues la expansión de la caficultura, no, eso es muy de cada región, pero no es una política pues nacional, porque el gerente ha sido muy respetuoso en respetar y no es redundante las decisiones de cada comité de crecer o no crecer, o de hacer nuevas siembras, por ejemplo. Muy bien, la siguiente. Pasemos a otro organismo de representación, que es el comité directivo. Ustedes saben que debe ser un cafetero. Antes no se tenía esta condición. Hoy sí se tiene, escúcheme, me acomodo aquí un poco. Entonces, el comité directivo es un representante por cada comité departamental. Son 15 miembros y el gerente general y ese comité directivo pues tiene esa función de supervisar los asuntos gremiales y administrativos de la federación. Son líderes muy comprometidos, son líderes que tienen un ejercicio de comunicación supremamente interesante con los comités departamentales y municipales y que reciben la confianza de cada comité departamental
para que el Congreso, pues, digamos que apruebe esa elección que hace ese comité departamental. Muy bien, el comité directivo es como la junta directiva de una organización. Sigamos y verán. El otro organismo es el Comité Nacional. Aquí está el ministro de Agricultura, eso es un repaso para ustedes. Está el ministro de Comercio Exterior, está el ministro de Hacienda, por supuesto, Dirección Nacional de Planeación, están los 15 miembros del comité directivo y el gerente general. ¿Por qué en el comité nacional está el gobierno? Porque la función del comité nacional es orientar la política cafetera y definir qué hacer con los recursos del Fondo Nacional del Café. Entre otras, cualquier recurso que se determine o se apruebe para la actividad cooperativa de la garantía de compra tiene que pasar por el Comité Nacional, porque ahí son dineros públicos, ahí se maneja todo lo que se debe hacer con la contribución cafetera, las inversiones que se deben hacer. Entonces, por eso cualquier decisión económica, de aporte, de inversión, de actividades, de programas para la actividad de la garantía de compra, tiene que pasar por ahí, por el Comité Nacional de Cafeteros. Y qué bueno que esté el gobierno con esa calidad de representantes. Es que hay muchas organizaciones gremiales, digamos que muchos comités nacionales en cada una de las organizaciones gremiales. Yo sé que no se llaman de igual manera, pero el organismo de representación en otros gremios donde está el gobierno, allá no van los 4 representantes altos que les acabo de nombrar, no, va un delegado del Ministerio de Agricultura, un delegado y un ministro, pero directamente los ministros no, aquí sí vienen y se enteran de la realidad cafetera. ¿Fruto de qué? ¿Por qué el gobierno va a esas reuniones? Y eso quedó ya debidamente aprobado. Por toda la fortaleza institucional y la presencia, insisto, institucional que tenemos. Muy bien. Y el otro organismo de representación, que es la máxima autoridad gremial, es el Congreso Nacional Cafetero. Ustedes saben que se reúnen en el último bimestre del año. Esta reunión va a ser en los primeros días de diciembre, del 1 al 4 de diciembre. Se reúnen los 90 miembros principales, pero en esta ocasión el gerente dijo, y eso lo aprobó el comité directivo, invitemos también a los miembros suplentes. Eso significa entonces que estatutariamente, esto es un detalle del Congreso que es bueno que ustedes lo conozcan, estatutariamente los miembros principales del Congreso Cafetero, que son los 6 miembros principales de cada comité departamental, pues esos miembros son los que asisten a las comisiones, deliberan y hacen las recomendaciones en el Congreso Cafetero. Los suplentes van a estar en todos los eventos y actividades del Congreso Cafetero, pero no van a estar en el debate de las comisiones porque estatutariamente es una competencia que está destinada a los miembros principales. Pero en general van a estar en la instalación, en los paneles, en el informe del gerente, por supuesto, pero no en la deliberación de las comisiones. Algo muy importante. Esto valida más todo lo que es esta institucionalidad cafetera. Y es que en un congreso cafetero llegan los 90 principales de 90 regiones distintas. Yo sé que son de 15 comités departamentales, pero son 90 miembros de 90 zonas distintas que culturalmente pueden ser diferentes, que observan la solución de los problemas de manera distinta. Es decir, hay toda una diversidad de pensamientos o de culturas, pero unidos bajo una misma federación. Porque aquí en esta institucionalidad cafetera hemos entendido que la diversidad es para enriquecernos, no para excluirnos. Por eso es que es multicultural la federación y pluriétnica, porque aquí hay indígenas, mestizos, blancos, gordos, flacos, altos, bajitos, con un respeto inmenso por las diferencias, pero unidos bajo una misma federación. Ese es un concepto y un soporte institucional, creo yo, que es supremamente también importante. Muy bien, sigamos avanzando y verá para que hablemos de estos temas de institucionalidad cafetera. Hablemos un poco del código de ética, que también hace parte de una normatividad. Miren, las instituciones tienen una serie de normas porque sus agremiados tienen deberes y derechos. Entonces, ¿de dónde salió el código de ética? Primero, debe ser de la esencia del ser humano, lo primero. Lo segundo es que no se les olvide que los presidentes de la República cada 10 años firman un contrato de administración del fondo.
Entonces, en la medida en que la federación en las elecciones cafeteras se vaya legitimando como la organización representativa de los cafeteros, pues el gobierno de turno que le coincida el cumplimiento de los 10 años de ese contrato, pues mirará cómo le fue en las elecciones cafeteras y por supuesto los presidentes. Nos fue muy bien, la federación sí representa a los cafeteros, venga yo firmo otra vez con la federación un acuerdo de administración del fondo por 10 años. El último fue con el presidente Santos. Y ahí el gobierno del presidente Santos dijo, vamos a firmar un contrato de administración por 10 años con la Federación Nacional de Cafeteros para que la federación administre los recursos del fondo, etcétera. Cooperativas y para todos los colaboradores, porque la ética es transversal a la esencia del ser humano y a sus organizaciones. Entonces, este código de ética, que es la forma en que debemos relacionarnos y comportarnos como parte de esta organización, tanto desde lo personal como desde lo profesional, es un requisito que tenemos que cumplir. Ese buen comportamiento con los demás, con unas normas y principios, pues entonces hace parte de la institucionalidad cafetera. Y por eso sus agremiados tienen unos deberes o el deber de cumplirlas y también, por supuesto, tienen unos derechos. Avancemos y verá. Miren y verá. Nos quedan unos 10 minuticos, 12 minuticos y miren ustedes. Principios del código de ética. La transparencia. Ay, Dios santo, eso es un problema aquí de corrupción en el país, muy preocupante. La federación sí tiene un comportamiento transparente. Ustedes me pueden decir a mí, pero Carlos, es que, pues, ¿cómo no va a hablar bien de la empresa para la cual trabaja? Sí, seguramente eso es así. Pero yo también digo, yo llevo 38 años aquí y con toda la transparencia que uno podrá tener en esos años, puede decir con tranquilidad y con el recorrido que uno lleva, que la federación toda la vida sí se ha fiado mucho en un acto de transparencia durante toda su administración. Yo no he visto, pues, gerentes de la federación en la cárcel, ni he visto, no. Aquí hay un hecho de transparencia, seguramente habrá indicios de algún hecho por ahí. La federación corta de raíz esos actos, porque el concepto de nosotros es una transparencia generalizada y transversal a través del tiempo, y eso es muy importante. ¿Cómo será que en las cualidades de líder cafetero, que es con lo que vamos a terminar, los cafeteros dijeron que esa era la primera cualidad que había que resaltar? La transparencia. Devuélvase, Diana, un poquito, hágame el favor, y miremos un poquitico otros principios, el respeto, la integridad. No solamente es ser como transparente, es que dentro de todo esto de la transparencia hay unos conceptos integrales que son fundamentales. Entonces, es muy importante que esta la integridad es un componente que aglutina varios valores y que hacen que el líder o el cafetero o el colaborador sea transparente en todos los actos de su vida, no a veces sí y a veces no, no. Hay una búsqueda del bien común que es un principio supremamente interesante, es una vocación de servicio que a todos nos debe caracterizar. Ojo con esa, una vocación de servicio. Uno ejerce un cargo y uno recibe un salario, eso me parece muy bien, pero yo creo que cada uno en su interior debe sentirse muy bien del ejercicio que hace, con verdadera y sincera vocación de servicio. El compromiso, la equidad, la buena fe y lealtad. A propósito de la equidad, yo sé que la federación tiene una dependencia de equidad de género, es un vector de la Dirección de Desarrollo Social, pero la equidad debe ser una cultura. Inclusive ahora en el Congreso Cafetero es posible que se apruebe la política de equidad de género, pero es una política para los cafeteros, para los líderes, para los hombres, para las mujeres y para todos los colaboradores. Esa oportunidad de los derechos de las personas sin tener en cuenta ni sus ideales políticos o sus religiosos o su condición de sexo, debería ser así y debería ser una cultura, pero como no la tenemos, tenemos que tener una dependencia para trabajar en ese tema hasta que se vuelva una cultura de equidad de género. Y hay unas pautas muy importantes en esto de la ética. La influencia personal es una muy común, entonces a uno como agente de compra le pueden decir, ay, mire, don fulano, ayúdame para este puestico. Pues hombre, pues si uno empieza a influir personalmente, a hacer influencias personales, pues está violando, digamos, que esta normatividad del código de ética. Pues porque lo que uno entiende y sabe
es que hay unos procesos normales de selección donde todo el mundo tiene su derecho. Hay unos obsequios, atenciones que tienen unos límites también, un salario mínimo, y eso es entendible desde el punto de vista del código de ética, el manejo de los recursos, la transparencia, el manejo de la información es fundamental. Hay una información estratégica que no se tiene por qué dar a conocer porque la federación tiene muchos competidores y si las diéramos a conocer, pues podemos truncar un negocio que le está apuntando al bienestar de una federación y de sus agremiados, que es como la misión, como la explicábamos ahora. Hay unas relaciones interpersonales que también hacen parte del código de ética, sin acosos, con respeto, escuchándonos. Y por supuesto hay unas inhabilidades e incompatibilidades propias de lo que hacemos cada uno. Muy bien, avancemos y verá. Miremos entonces aquí unos derechos y deberes. Pasemos esto rápido, Diana. Hay unos deberes: actuar con lealtad, velar por el estricto cumplimiento, abstenerse de utilizar indebidamente la información, como lo acabamos de ver, abstenerse de participar en actividades de competencia desleal con el gremio, la federación. Miren, yo les comento, a ver, yo hago un poquito de extensivo este concepto. Yo he visto por ahí personas que pasaron por la institucionalidad cafetera, que fueron empleados y claro, están en la libertad de expresar lo que quieran. Pero particularmente no comparto la idea de personas que se retiran de la federación, hombre, por Dios, y salen a denigrar de esta institución. Eso es muy respetable y puede que sea válido. Pero en mi opinión creo que si uno trabajó en esta institucionalidad y la conoció por dentro, cuando uno es ex empleado, si tiene alguna crítica que hacer, pues trate de lavar la ropa sucia en casa, como dicen por ahí. Entonces yo me acercaría a un directivo de la federación y le diría, mira, tengo esta opinión. Pero si nos detenemos exactamente en esta condición de empleados, abstenerse de participar en actividades de competencia desleal con el gremio, la federación o la institucionalidad cafetera, es un llamado a todos los colaboradores a que dentro de la misma federación hay toda una serie de instancias para que de manera constructiva hagamos un reclamo, pidamos alguna aclaración, porque no se ve ético denigrar a cuatro vientos de una institución a la cual se pertenece y en la cual creemos, porque si uno no cree en esta federación y no trabaja con pasión, pues está como robando el sueldo. Pues yo, escúcheme en la sinceridad, yo sé que todos tenemos aquí pasión y dedicación. Hay que hacer buen uso de los bienes y activos de la federación y hay que adoptar decisiones atendiendo los principios, los valores y las pautas éticas. Muy bien, esto nos compete a los representantes gremiales y a todos los colaboradores en buena parte. Sigamos y verán. Entonces, hay unas inhabilidades, incompatibilidades de proselitismo político para los líderes gremiales, etcétera, donde no pueden hacer campañas los líderes gremiales. Por supuesto, cada ciudadano debe tener su ideal político, eso es absolutamente respetable, pero que un líder gremial con la camiseta de líder o sin la camiseta de líder haga campaña pues en una elección para un alcalde públicamente, eso está prohibido. Entonces no se puede hacer, es toda una incompatibilidad. Muy bien, las inhabilidades son como los requisitos que hay que cumplir antes del ejercicio del cargo, que a uno le digan, mire, usted tiene que ser mayor. Compatibilidades en el ejercicio del cargo frente a las normas y comportamientos éticos. Muy bien, avancemos y verá que nos quedan unos pocos minutos. Aquí hay una participación en política que está prohibida para los líderes gremiales. Yo creo que podemos avanzar, Diana, que eso ya lo tenemos claro. En general es no participar en política de esa manera tan expuesta, pues, para los líderes gremiales estoy hablando. Muy bien, también avancemos aquí y miremos finalmente en los últimos minutos en esto que yo creo que es importante para todos. El gerente de la federación, el otro día de gestión humana nos llamaron al comité de gerencia a que compartiéramos cuáles deberían ser las cualidades de los líderes como colaboradores de la federación. Y me acuerdo que el gerente dijo, sí, podemos discutir al respecto, pero ¿por qué no miramos también las cualidades de un líder cafetero que dijeron los cafeteros? Porque pues eso también nos aplica a nosotros. Y el primero, como les comentaba, la cualidad de un líder cafetero es la honestidad y la transparencia, y la cualidad de un colaborador, y la cualidad de un agente de compra, y la cualidad de un extensionista, y la cualidad de un director de asuntos gremiales, y la cualidad de todos, eso debe ser transversal en el ejercicio de nuestra vida. El compromiso
y esto tiene como su labor educativa. Yo me comprometo, pero comprometo a los demás. En síntesis, ese es como el ejercicio. La responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones. La responsabilidad de cumplir. Ay, ay, ay. Entonces, me comprometí a entregar este café, pues lo tengo que entregar. ¿Para qué le buscamos a eso ciertos quiebres cuando eso no es ético? Pues qué pena, pero así es. La vocación de servicio, fundamental. Miren, yo con todos estos años que llevo, es una satisfacción muy grande cuando uno siente que uno aportó su granito de arena a la solución de cualquier cosita, porque uno está pensando en esas personas que son las que nos pagan, entre otras, ¿no? Eso hay que decirlo con orgullo. A veces algunos amigos míos, pero no diga tanto eso, pues como que no, hermano, esos son los que me pagan, los cafeteros. Pues claro, entonces, para que uno les diga qué es lo que tienen que hacer. ¿No les parece un ejercicio de responsabilidad inmensa como colaboradores? Muy bien, hay un ejercicio de comunicación que es muy importante, que bueno que todos estos elementos de formación para ustedes les den a ustedes también una serie de elementos muy importantes para que tengan una comunicación más fluida, más integral, más profunda, más pedagógica también. En eso también tenemos que fijarnos mucho, en una comunicación que llegue, en una comunicación pues no impostada, no tan técnica, es del tú a tú. Dentro de todos estos negocios de comercialización, dentro de todas estas actividades técnicas hay lenguajes muy propios del ejercicio profesional de cada uno. Eso es muy bonito y muy respetable, pero a veces en la comunicación tenemos que ser pues como muy explícitos para poder que esos conceptos puedan llegar de manera clara y precisa a los dueños de esta federación, a los asociados de la cooperativa. El conocimiento es muy importante, la formación que tenemos, por eso este ejercicio es parte de ese conocimiento, porque lo que se quiere es que los puntos de compra que tengan la certificación de punto de compra confiable es porque tienen personas con toda la formación y todo el conocimiento, y por eso estos ejercicios, y por eso los felicito por esta idea de esta certificación tan importante, donde es todo un reto y yo sé que ustedes lo van a cumplir. El sentido de pertenencia en defender lo nuestro como propio, en lo moral, en lo conceptual, en lo material. Hay un concepto supremamente interesante, el liderazgo efectivo. A ver, les cuento un ejemplo. El doctor Bedoya de la SAC, cuando él lo fueron a nombrar presidente de la SAC, pues por supuesto hubo un abanico de candidatos. Yo hacía parte por delegación del doctor Roberto de la Junta de la SAC y me acuerdo que la característica que más primó en ese abanico de candidatos y que todos miraron y que muchos consultores recomendaron era que fueran líderes efectivos, es decir, líderes con resultados. Y esto conlleva también a una serie de conceptualización como colaboradores. Si somos líderes, allá ya aprendieron, allá eso es una derribadora, no, por aquí no hay derribadoras, pero venga, entonces les comento esto, ¿cuál fue la cualidad que más influyó? Y la cualidad que más influyó fue el liderazgo con resultados, es decir, que sea un liderazgo efectivo, y nosotros como colaboradores, y a eso hoy, tenemos que tener clara la cultura de la evaluación, porque nos pueden medir, a ver si estamos dando resultados, eso es parte del día a día, y eso es parte de los procesos de una institucionalidad, que haya unas metas y haya que cumplirlas. La credibilidad es muy importante, es actuar coherentemente, producir resultados, ser honestos y generar confianza. Tenemos que generar confianza con todos los que llegan a ejercer la garantía de compra, con todos los que llegan a vender su café, que se sientan que llegaron a su cooperativa, asociados y no asociados, que se sientan que hay confianza, que hay una pesa como es, que hay un pago como es, que hay un trato como es, y esa confianza da credibilidad para toda esta institucionalidad. Eso es muy importante. Qué bueno que los cafeteros y los asociados sientan confianza en su institucionalidad cafetera y qué bueno que la defiendan. Eso es muy importante, que defiendan su espíritu cooperativo. Y la otra recomendación o la otra cualidad que todos debemos de tener es dar ejemplo. Ustedes, como agentes de compra, son líderes en la comunidad.
no solamente en el ejercicio propio de la compra, que debe hacerse con mucha idoneidad, sino en el ejercicio de la transparencia, del manejo de los recursos. Entonces, es un ejemplo en una comunidad. Y eso es muy importante, pues, mantener ese ejemplo, que sea sostenible, porque al fin y al cabo también la federación para la cual trabajamos sigue siendo ejemplo para todos los caficultores y todos los asociados. Muy bien, yo creo que por ahí terminamos. Creo, Diana, que ahí terminamos. Sí. Bueno, finalmente dos conceptos rápidos aquí. El doctor Javier, yo hablé con él para esta presentación, simplemente es que la federación tiene una serie de aliados que son muy importantes. La federación como tal, entonces aliado fundamental al Macafé, aliado importantísimo la Fundación Manuel Mejía, aliado Buen Café, aliado de las cooperativas. Y si uno sacara un acróstico y definiera de cada letra una palabra para definir cómo deben ser esos aliados, pues ahí está. Por la A, uno quiere que cada una de estas organizaciones tenga su autonomía, las cooperativas, por supuesto, pero que sean leales, porque hay unos acuerdos para cumplirlos, que sean independientes, no faltaría otra cosa, que sean articuladores con Almacafé y con la Federación para la Garantía de Compra, que sean disciplinados, organizados y por supuesto que tengan el principio cooperativo, que es la solidaridad. Entonces hay muchos ejemplos de aliados en la federación. Miremos la siguiente, Diana, hágame el favor. Entonces, mire, Alma Café, Pro Café Col, Buen Café, la Fundación, el Parque de Café, la Cooperativa, Expo Café, Agrocafé, son aliados de la federación en un solo equipo. Y toda la suma de esto, pues suman la suma de todas estas organizaciones, pues generan un concepto también de institucionalidad. Entonces, para terminar, la palabra institucionalidad se refiere a todo lo que les he dicho. ¿Cuándo siente un cafetero que hay institucionalidad? Ya lo vimos. Pero además es porque la suma de todas estas instituciones generan unos servicios a las comunidades cafeteras que fortalecen ese concepto de institucionalidad. Entonces, digamos que la suma de instituciones dan este concepto integral de lo que es la institucionalidad cafetera, que es fundamental para el desarrollo, para la sostenibilidad de un país, para la paz de un país. Eso no es tan simple. Hay todos unos estudios que demuestran que donde está la institucionalidad cafetera hay hechos de paz mucho más sostenibles que en otras zonas donde no hay esa institucionalidad. Muy bien, sigamos entonces. Y finalmente veíamos la parte de articulación donde está la federación, el fondo, las cooperativas y el Macafé, y hay un punto en común que es lo que permite que nos articulemos para ejercer esa garantía de compra. Eso simplemente es un concepto que ahora el doctor Javier tocará de manera más profunda. Muy bien, yo creo que ahí terminamos. Pues, José Felipe, no sé, si hay alguna inquietud, podemos abrir el micrófono, escribir por el chat, cualquier comentario, reflexión, nos quedan unos 5 minuticos. Entonces, no sé, adelante ustedes entonces y muchas gracias. Carlos Armando, muchas gracias. Muy buena, como siempre usted, muy buen speaker, habla muy bien y queda uno siempre muy contento y muy bien informado. No, pues darle la palabra si hay alguna inquietud de parte de los asistentes acá a este primer seminario. Si tienen inquietudes, pues adelante. Yo no sé si alguien puede abrir el micrófono, pues, la plataforma nos da, si tienen algún comentario, alguna reflexión, algún compromiso que lo quieran compartir, porque estamos ya a punto de cerrar. Bueno, no, yo veo que Fue muy claro. o todo está muy claro o a ver qué es lo que pasa, muchachos. Bueno, la presentación les queda ahí. Entonces, jóvenes, vengan y verán que esto es muy fácil. Ahí está mi celular. Bien, puedan entonces, cualquier inquietud, con todo gusto, está mi correo, carlos.uribe@cafedecolombia.com, y estaremos muy dispuestos a apoyarlos, a guiarlos, a asesorarlos, a aclarar, a acompañarlos, porque yo sé que ustedes van a ser ejemplo a través de este programa de algo que debe generalizarse para todas las cooperativas en estos puntos de compra confiables, ¿no? Sí, señor. No, listo, Carlos Armando, no, muchísimas gracias nuevamente. Si cualquier inquietud, pues ahí ya, o nosotros las canalizamos también.
y así queda ya pues este primer seminario. Nuevamente agradecerle a Carlos Armando por el espacio y por el tiempo, y a Diana también obviamente que nos acompañó en Sí, sí, por supuesto. Esto aquí la construimos en equipo. Yo soy el que he hecho aquí la cháchara, pero aquí hay todo un equipo detrás. Muchas gracias, Diana. esta. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Listo. Muy amable. Voy a estar unos minuticos en la charla aquí el doctor Javier y después me retiro. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Listo, Doc. José, quisiera comentar algo, pues nuevamente dar las gracias y decir, a las 4 en punto vamos a tener la otra sesión, como mencionaba el doctor Carlos Armando, de Javier Saní. El link de esa sesión es otro. En la invitación, ustedes ahí van a encontrar el link, aún así se los voy a copiar, digamos, ahí en el chat de esta sesión para que, porfa, podamos ir todos a esa otra sala. ¿Listo? Ahí se los copié para que lo copien y ahí nos vamos a encontrar con la otra segunda sesión de formación. ¿Listo? Listo, Omar. Entonces nos desconectamos y vamos.